Siempre me da gusto los jueves por la tarde platicar con el diputado federal Fernando Manzanilla, coordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Y es que Fernando, pues ya está en periodo ordinario de sesiones, pero además de los temas importantes que sin duda se están tratando en la Cámara, tú presentaste una iniciativa que a mí me parece tan importante como las demás, trascendente, por el asunto de que va en favor de las personas discapacitadas. Y es que cada vez más tenemos que integrarlos, tenemos que reconocerles su valor y tenemos que hacer algo en este momento que precisamente hay la oportunidad de hacer cambios y de que esta sea una sociedad más incluyente. Fer Manzanilla, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Gusto en saludarte. Y bueno, sí, efectivamente, lo hemos comentado, la pandemia está generando enormes retos para distintos grupos o sectores de la población. Hemos comentado lo difícil que está haciendo esta situación para los que han perdido su empleo, para los que tienen que salir a trabajar porque no les queda de otra, para los adultos mayores, para las mujeres que están quedándose en casa, en donde los niveles de la violencia intrafamiliar están subiendo, se han venido disparando. Pero bueno, tengo que decirte que en los recorridos que hago por las colonias de mi distrito, he podido constatar que las personas que padecen alguna discapacidad son lamentablemente las más vulnerables entre las vulnerables, así las podríamos denominar. Si de por sí en situaciones normales son las que más obstáculos tienen para todo, bueno, pues no te quiero decir ahora con la crisis de salud, son los que más están teniendo efectos de discriminación, de exclusión, sobre todo en lo que corresponde al ámbito laboral. Te doy algunos datos un poquito pues para dimensionar también el tamaño de esto. En México hay 7.8 millones de personas que viven con alguna discapacidad. 2 de cada 10 hogares en México tienen a alguien discapacitado. Y en Puebla cerca de 360,000 personas, ese es el número que tenemos, 360,000 personas, viven en esta condición. Como sociedad y como gobierno, pues tenemos una enorme responsabilidad de poner a estas personas en discapacidad en el centro de los esfuerzos de recuperación. Hay que decir que hay algunos elementos, ya la fórmula clave pues es la inclusión laboral, hay algunos elementos, la ley actualmente contempla un estímulo fiscal a las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad, sea una discapacidad motriz, una discapacidad mental, una discapacidad auditiva o del lenguaje. Sin embargo, lo que hay hasta ahora, pues realmente, Tocayo, es insuficiente y nosotros presentamos esta semana en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el objetivo de lo que planteamos es incrementar los incentivos para dos cosas: la contratación de estas personas que viven con estas condiciones de discapacidad y también para la capacitación de ellos Sí. y de ellas. En primer lugar, que mayor número de personas contratadas con alguna discapacidad, mayor sea el porcentaje de deducción del impuesto sobre la renta, que se tenga, digamos, un esquema mucho más agresivo del que hoy existe, para premiar justamente a las empresas que contraten a más gente, digamos, que vienen en estas condiciones. Y adicionalmente, estamos proponiendo que quienes contraten a personas con alguna discapacidad puedan reducir al 100% los costos de cursos de actualización y capacitación para el trabajo de estas mismas personas de discapacidad. Son algunas ideas y Sí. bueno, pues tiene que ver con toda la discusión que hemos tenido aquí, que hemos platicado respecto pues a los efectos de la pandemia, y en este caso en particular pues estamos hablando de un grupo muy particular que es un grupo pues altamente vulnerable. Bueno, hay un dato que me parece muy relevante en tu argumentación, que es el hecho de que fueron los primeros que fueron despedidos en la pandemia, ¿no? Si hubo ajustes en las empresas, los primeros que quedaron fuera eran las personas con discapacidad. Hoy hay que buscar la manera de integrarlos con el respeto que merecen y con una actitud, por supuesto, solidaria con ellos. Efectivamente, o sea, la pandemia pues está impactando absolutamente a todo el mundo, pero lo que hemos encontrado pues es que hay mucha gente que se ha dado de baja, que han dado de baja, pero los más impactados, digamos, si esto está impactando pues una gran parte de la población, cuando vemos a la población que se encuentra, digamos, en esta condición, pues ellos han sido impactados de forma mucho más severa y mucho más grave.
Este, por eso tenemos que estar viendo alternativas para asegurar que los derechos, digamos, de estas personas pues tengan una prioridad especial. Hoy estamos todos pues en salir de esta lío, en salir de esta problemática, en ver cómo le vamos a hacer, pero pues también los gobiernos y desde luego nosotros en el legislativo tenemos que darle prioridad especial a aquellos grupos que son vulnerables. Hablaba yo hace rato del tema de mujeres, hablaba del tema de tercera edad. Hay muchos grupos, digamos, que son vulnerables, pero particularmente, Tocayo, yo lo que he encontrado en los recorridos es que la gente que cuenta con discapacidad, pues con mayor razón están siendo más afectados. Y la única forma realmente de ayudarlos es que contemplemos incentivos fiscales, estímulos fiscales, pues agresivos, fuertes, que le permitan, digamos, a esta gente tener una condición mucho más favorable y de esa manera, bueno, pues las empresas tendrán un incentivo adicional en su contratación para darles prioridad a ellos y a ellas. De eso se trata, esa es un poquito la idea y bueno, pues sé que hay mucha necesidad ahora con el asunto de la pandemia, pero bueno, nosotros tenemos que ir viendo siempre a los grupos más vulnerables y por eso te decía que los más vulnerables, dentro de los vulnerables, creo que es justamente ese segmento de la población que vive con algún tipo de discapacidad. Diputado Fernando Manzanilla, pasando a otros temas que sin duda son importantes porque esta semana se presentó ya, como tú nos los habías adelantado, el paquete económico con el presupuesto para el próximo año y también la ley de ingresos. Concretamente el presupuesto levantó ámpula, ha generado comentarios, actitudes incluso ya de anuncios de recortes presupuestales en el gobierno de Puebla, situaciones que hablan de una reducción de los ingresos de los ayuntamientos y de los estados a partir del propio presupuesto federal. Platícanos, ¿cómo lo van a atender ustedes? ¿Cuál es el asunto? ¿Verdaderamente Puebla está castigado? ¿La federación nos está castigando a los poblanos? ¿Qué hemos hecho? No, Tocayo, no es realmente así. Mira, primero hay mucho menos dinero en el presupuesto de este año. Se estima que en el estimado de la iniciativa de ley que nos mandaron en la parte de ingresos se estima 3% menos de lo que fue, digamos, el año pasado. Y bueno, vamos a tener menos ingresos estimados, pues porque la situación económica es mucho más compleja, porque no va a haber la misma recaudación, porque la estructura fiscal que tenemos pues sigue siendo obsoleta en el sentido de que siguen siendo los mismos grupos o segmentos los que siguen aportando y hay muchos otros segmentos que realmente no aportan o no están fiscalizados. Todo eso degenera, pero fundamentalmente el asunto de la pandemia, bueno, pues una reducción en tus ingresos estimados, ¿no? A esa reducción de tus ingresos estimados, bueno, pues le va a corresponder también un gasto, un presupuesto para este año menor de lo que tuvimos el año anterior, es decir, este año. O sea, Sí, para el claro. año 2021 vamos a tener un presupuesto que estará por debajo del presupuesto inicial que teníamos para el año 2020. Y de nuevo hay menos recursos y salvo que nos fuéramos por el tema de la deuda, pues no vamos a tener, digamos, muchos ingresos adicionales. Ahora, ¿qué se está destinando mucho de ese dinero? Bueno, pues yo te diría que a dos cosas principalmente. Una es a muchos de los programas sociales que ha abanderado el presidente, que ya los conocemos, que son ampliamente, digamos, divulgados y que tiene que ver con atender a los segmentos más pobres. Y por otro lado, hay otro paquete de inversión importante que va a los proyectos de infraestructura que él ha planteado. ¿Cuáles son esos? Pues son principalmente tres: la refinería de Dos Bocas, el nuevo aeropuerto y el Tren Maya. Esos montos para esos proyectos, que son alrededor de 100,000 millones de pesos, son más o menos los montos de lo que se tiene planteada en términos de la reducción de los recursos que van a estados y municipios. Es decir, el presupuesto le está dando prioridad a los proyectos de infraestructura del gobierno federal más que a los estados y municipios. Y si a eso le agregamos que de por sí hay poco dinero, bueno, pues entonces el margen que hay para estados y municipios es pequeño. Dicho en otras palabras, estamos en un presupuesto austero porque va a haber menos dinero y dado esa situación de menos recurso, el poco recurso que sí hay,
va a estar más destinado a los programas del presidente y a esos programas de infraestructura, y por lo tanto se van a ver más afectados los estados y los municipios. Ahora, en términos del estado de Puebla, no tengo yo el análisis completo todavía. He visto ahí algunas cifras, dicen, digamos, que hay caídas en lo que va a ser el presupuesto de arranque, de saque, que se le llama un poquito la propuesta de presupuesto para Puebla, porque tendremos cerca de 5% menos de lo que teníamos el año pasado. Te repito que no tengo esos datos porque apenas estamos haciendo el análisis y ya veremos hacia adelante probablemente cuáles son las cifras definitivas. Pero bueno, no sería raro que el presupuesto de arranque sea menos para Puebla, creo que lo será también para varios otros estados. Y también, bueno, pues entre los estados depende un poco de cuáles son los proyectos prioritarios y proyectos ejecutivos que se hayan podido presentar a la federación. Es decir, vemos que en términos generales el gobierno federal está destinando los recursos que tiene a sus proyectos. Y en el caso de los estados, hay poco dinero adicional de la federación. En el caso de Puebla pareciera ser que no hay casi dinero para proyectos en Puebla, para proyectos adicionales nuevos, pero yo desconozco, digamos, si el gobierno del estado llegó a presentar algunas cosas. Debemos de recordar que el proceso en el que se define el presupuesto, pues es un proceso donde los estados elaboran los proyectos ejecutivos, después van a la Secretaría de Hacienda donde se valoran y se registran una vez que ellos definen que es un proyecto que es socialmente positivo o socialmente aceptable, y ya después de eso vendrá si le pueden asignar o no recursos. No sé yo si Puebla ha podido presentar algunos proyectos, eso sí lo desconozco. De todas maneras, pues desde luego en esta etapa, que todavía nos quedan algunos días hasta el 30 de noviembre, si hubiera proyectos que tuviera el Estado, que estuvieran, digamos, ya con su proyecto ejecutivo definido, que ya hubieran sido presentados en Hacienda para tener las claves presupuestales de ellos, bueno, pues tendríamos que estar en condiciones de poder impulsar algunas cosas adicionales para el Estado. Pero bueno, quizá me extendí, pero ese es un poquito el resumen, tocayo, de cómo está el tema presupuestal en el país y en el caso de Puebla. Bueno, y ahora el reto será para los municipios y los gobiernos de los estados establecer políticas fiscales también para tener más recursos, ¿no? De parte de ellos, porque muchas veces, por ejemplo, en Puebla los municipios no cobran el predial, por ejemplo. A ver, tocayo, lo que va a pasar indudablemente es que vamos a una nueva realidad en todo. Va a cambiar todo, va a cambiar pues la forma de hacer comunicación, va a cambiar la política, van a cambiar los negocios, va a cambiar absolutamente todo. Y en esta nueva realidad, que es una realidad en la que habrá mucho menos dinero, mucho menos recursos, en esa realidad que ya veníamos viviendo desde este año, donde el dinero federal se concentra en la federación, no va a los estados y a los municipios, y hoy más porque hay menos dinero, digamos, ahora a nivel federal, justamente lo que tú estás diciendo. Hay dos palancas. Primera es que los estados y los municipios tienen que generar políticas muy fuertes de recaudación. Y tocas un punto, digamos, importante. En los municipios hay una dejadez completa en términos de utilizar la capacidad recaudatoria y fiscal de los municipios. Más bien el tema ha sido depender de los estados y de la federación, pero hoy en día pues ya los municipios se tienen que poner las pilas, lo mismo que los estados. Y la segunda, que será una discusión ya mucho más profunda, y ya algunos gobernadores la han comenzado a plantear, este tema de si continúa o no el pacto fiscal federal. Es decir, si hoy en día este tema donde los estados le dejan a la federación esta facultad de recaudar y de ahí le regresa el dinero, se va a mantener y bajo qué condiciones se van a mantener. Yo creo que esa será una discusión que veremos en los próximos años, pero desde ya, en la otra parte, los estados y los municipios se tienen que poner las pilas para comenzar a recaudar. Tocayo, son las 3, te agradezco como siempre muchísimo que nos das estos minutos y nos dejas más claro el enorme reto que tienen estados y municipios ante los nuevos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, tocayo, y fuerte abrazo a ti y al auditorio. Un abrazo, gracias.